Buenos días, buenas tardes hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes en este proceso que continuamos. Cada día falta menos y estamos en oración para que esto no pase a mayores. Vamos a iniciar con la transmisión del día de hoy. Antes vamos a orar para que la palabra que se dé en este momento esté sujeta a su voluntad. Allá en casa, donde estén, cierren sus ojos y levanten sus manos. Padre bendito, gracias te doy en este momento por tu gran misericordia, tu gran amor, tu provisión, tu cuidado que tienes para cada uno de nuestros hermanos. Tu cuidado que tienes especial para aquellos que te sirven y aún, oh Padre Celestial, para los que han decidido alejarse. Señor, te pedimos por ellas para que convenzas y redargullas sus corazones y vuelvan a ti. Y por los que están, Padre Celestial, que los mantengas fieles, que los mantengas fuertes y establecidos en ti, Padre Celestial. Gracias porque has enviado a tu Hijo y a tu Espíritu para que nos guíe. Gracias en todo, bendito Dios, y que esto que el día de hoy se va a hablar sea guardado en los corazones de cada uno de los hermanos que estén escuchándolo y en los que lo vayan a escuchar en un futuro. Gracias, bendito Dios, por tu gran amor y por tu misericordia. Te alabamos, oh bendito Dios, te alabamos por todo. Gracias, Dios. Amén. Antes que comencemos, necesito que cada uno de los que estén ahí en casa piensen en alguien en específico por el cual sientan alguna carga, alguna situación que se hayan enterado, que sepan, o simplemente porque Dios les ha puesto en su corazón a esa persona y no saben el por qué. Y conforme vaya pasando la predicación, irán entendiendo en casa por qué les estoy pidiendo esta situación. Antes vamos a leer en la segunda epístola de Timoteo, en capítulo 2, dice: un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta parte es importante, es un buen consejo que está dando el apóstol Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí quiero hacer un espacio, una pausa, y voy a dar dos definiciones. La primera definición es ¿qué es la intercesión? ¿Qué significa interceder? La intercesión es hablar a favor de alguien hacia una persona. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien, sin que se le pida, va y pide un favor que se le haga no para sí mismo, sino para alguien más. Eso es la intercesión. Es la acción de hablar a favor de alguien para que sea librado un problema, para que tenga un beneficio. Ese es interceder. La segunda definición, quiero hablar sobre la amistad. Es un afecto, es simpatía
es confianza que se establece entre una persona y otra, entre dos personas. La amistad es uno a uno. Yo puedo tener un amigo y es la amistad que tengo con esa persona. Asimismo, también puedo tener otra amistad con otra persona y es una amistad hacia con ella. Eso no significa que entre mis dos amigos pueda haber una amistad. Sería ideal, pero no se da siempre. No es el caso. ¿Por qué? Porque hay diferentes condiciones que a veces inhiben o que no permiten esta situación. Como como el lugar donde trabajo, a lo mejor ahí pueda tener una amistad. El lugar donde estoy en la iglesia y puedo tener otra amistad. Y tal vez asisto a un gimnasio y ahí puedo tener alguna otra amistad. Pero no precisamente los congregantes de la iglesia o los que estamos en la misma zona de trabajo concurren en este gimnasio. Y viceversa, la combinación que ustedes puedan colocar. Es aquí cuando necesito que ustedes vuelvan el pensamiento a la persona que les dije en un principio que pensara. Puede ser amigo, puede no ser amigo, solo conocido. Inclusive no puede ser conocido a alguien les contó que a una persona estaba en una situación un tanto complicada y necesita ayuda, necesita que alguien interceda por él. Incluso tal vez no solo no tenga problemas, simplemente ha venido a su corazón y se ha establecido ahí el que ustedes piensen en este momento por esa persona. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 2 y dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de esta casa y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? ¿Blasfemáis? Dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús que en sus espíritus cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho y salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Regresando en el versículo 2, en el versículo 3, perdón. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico que era cargado por 4. ¿Quiénes eran estas 4 personas? ¿Eran amigos? ¿Eran conocidos? ¿Eran sus hermanos? No lo sabemos. Sin embargo, ellos estaban haciendo una acción a favor de este paralítico. Por eso di esas 2 definiciones hace un momento: una amistad, una intercesión. Aquí era una intercesión física, prácticamente. Tenían a Jesucristo, la fuente de toda buena obra, de la fuente de vida. Pero estaban ellos intercediendo. No con esto. Aquí hay 2 preguntas que 2 cuestionamientos, 2 situaciones que quisiera plantearlos. Uno, en hace un momento les pregunté les pedí que pusieran en su corazón a alguien por el cual sintieran esa carga. Tal vez coincidan que el que ustedes pusieran en su corazón a alguien y ese mismo alguien los puso en su corazón, y tal vez coincidan. Y entonces aquí vienen los 2 cuestionamientos. Uno, nosotros estamos siendo como aquellos 4 que trajeron al paralítico para interceder, para traerlo a los pies de Jesús, y por esa fe que ellos tenían
este paralítico pudo ser salvo, nosotros estamos siendo como esos 4, o la otra contraparte. Nosotros estamos siendo como el paralítico que alguien más está intercediendo por nosotros. La segunda parte tal vez es difícil de saber, porque entonces tendríamos que cuestionar a todos nuestros cercanos y hermanos, y ahí se limitaría todo. Y tal vez no conozcamos a quién está intercediendo por nosotros, solamente de dicho. Si alguien nos dice, creemos que lo está haciendo, y gracias a Dios. Pero yo considero que muchos de nosotros estamos siendo como los 4 y al mismo tiempo estamos siendo como el paralítico. Hay alguien que siempre está atrás respaldándonos con oraciones. Y esa es la parte que necesitamos nosotros entender el día de hoy. Tenemos que ser como esos 4. Y no con esto estoy diciendo que ustedes en determinado momento van a ser paralíticos, sino que gracias a Dios que Él está dando esa oportunidad de que alguien interceda, de que alguien pueda trabajar en los caminos de Dios y pueda ser parte de esos 4. Entonces, ¿qué es una intercesión? Hablar a favor de, para que pueda solucionar su problema, para que pueda encontrar una solución, no sé. Es hablar a favor de estos 4 personas hicieron eso. Con su esfuerzo físico, al ver una multitud, las puertas selladas aún por tanta gente, entonces volaron el cuerpo, hicieron un hoyo en el techo, lo pasaron. Al ver Jesús la fe de estos, al estar intercediendo, la palabra dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se los daré. Entonces Él hizo carne, hizo física esta situación, la fe de ellos. Entonces, ¿qué hizo? Perdonar los pecados. Y al detectar que que el espíritu de esas personas estaba cavilando, Dios les dice que es lícito decir tus pecados te son perdonados, o levántate, sé sano y anda. Entonces Dios le otorgó 2 beneficios a esta persona. Uno, que sus pecados fueran perdonados, el alcance del arrepentimiento. Si nosotros estamos intercediendo por alguien que no ha sido salvo, entonces puede venir ese alcance para que él sea salvo. Y 2, la reestructuración física de su cuerpo, una situación de enfermedad, una situación de inmovilidad. Entonces Dios trajo también una liberación de su cuerpo, de su estado físico, una sanidad. Entonces nosotros también podemos entrar en ese pacto cuando somos como aquellos 4, llenos de fe, intercediendo, llevando a Cristo la situación, el problema, las plegarias de aquella persona que hemos puesto en nuestros corazones, y vemos ese resultado, tomando esas promesas que acabamos de mencionar. Entonces vuelvo a la parte de Timoteo, donde dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hemos aprendido lo tenemos que llevar lo tenemos que entregar, no nos los podemos quedar. Si nos los quedamos, de nada es provechoso. Entonces la palabra de Dios aquí nos está dando un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer. Ser como esos 4 y ser intercesores y llevar siempre las cargas a Dios para que para que Dios perdone y alcance a los que no han sido salvos. Y 2, en el caso de que ya hayan sido salvos, Dios pueda traer sanidad en determinado momento. Entonces aquí les quiero volver a pedir que vuelvan a tomar a la persona que ustedes colocaron en sus corazones, o si durante este transcurso o estos momentos han colocado a otras personas o a más personas, igual las pongan en ese punto y se vuelvan intercesores. Vamos a cerrar esta palabra y cada uno en su casa ponga ese nombre en la oración y ore conforme el Espíritu le ha revelado. Si no ha pasado que el Espíritu les haya puesto un nombre, entonces pídanle a Dios que les dé discernimiento para saber por quién tienen que orar y por quién tienen que interceder. Es una actividad que necesitamos realizar de día en día. La situación es un tanto complicada y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar amándonos y estar en unidad los unos con los otros. Y una forma de estar en unidad es intercediendo por los otros por el bien de cada uno.
por el arrepentimiento de cada uno. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, gracias te doy en esta tarde, porque tú, oh Señor Jesucristo, nos has permitido ser hombres, mujeres, valientes, que se apropien, oh Padre Celestial, de tus promesas, y que esas promesas las lleven a su vida, y que estas promesas, oh Padre Celestial, no solo se queden ahí, sino que trasciendan, y las pongamos en práctica, las pongamos en hecho, para las personas que hemos puesto, que tú has puesto en nuestros corazones para interceder por ellos. Señor, que lo que nuestros hermanos estén pidiendo sea sujeto a tu voluntad y que no estorbe a tu propósito, sino por el contrario, que sea realizado y que sea para buena obra, y que sea, Padre Celestial, principalmente para darte la gloria, la honra y el testimonio a ti, Padre bendito. Señor, gracias porque has puesto esta situación de cada hermano en tus manos y la has ejecutado y la has hecho. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes el tiempo perfecto en tus manos y sabemos que tú obras, que tú haces. En el nombre sea de Cristo Jesús, hoy te quiero pedir, Padre Celestial, por esta situación y que esto no se quede en este momento, sino que sea llevado en práctica. Sé que muchos de nuestros hermanos interceden día con día y son hermanos de oración. Sin embargo, Padre Celestial, a los que no lo somos, te pido que tú pongas este sentimiento, oh bendito Dios. Que tú fortalezcas y que tú nos hagas hombres de oración, mujeres de oración. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas de día a día. Y en el nombre sea de Cristo Jesús, Padre bendito, hoy te pedimos esto. Gracias, bendito Dios. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga y próximamente estaremos de vuelta transmitiendo. Tengan una excelente noche. Dios les bendiga.